valor del conocimiento. En Fórum Académico, las providencias del Consejo de Estado. En este caso, en la cual se decreta la suspensión del artículo 7º y parte del artículo 9º del decreto 4910 del año 2011, que reglamentó la ley 1429. Un tema absolutamente importante. Miremos los temas, miremos más sobre este tema y ampliemos la situación. El Consejo de Estado suspende el artículo 9 del decreto 4910 de 2011, que estableció requisitos adicionales para acceder al beneficio de progresividad en el impuesto de renta y complementarios. Sobre este tema tenemos que analizar varios tópicos. Lo primero, la potestad reglamentaria del Gobierno Nacional, y lo segundo, la suspensión de aquellos artículos que consideró el mismo Consejo de Estado que exceden la potestad reglamentaria, y por eso toma esta medida de suspensión. No se trata de una cosa juzgada, no se trata de nulidad, se trata de suspensión de los efectos de este acto administrativo de carácter general. Veamos. El Consejo de Estado, mediante Providencia 2731 de agosto de 2014, suspendió provisionalmente los efectos del artículo 7º del decreto 4910 de 2011 y de la parte del artículo 9 del mismo decreto, que dispone sin perjuicio de lo previsto en el artículo 7º del presente decreto. Veamos cada una de las partes de este pronunciamiento del Consejo de Estado, y para eso hagámonos unas preguntas. El Consejo de Estado nos hace la siguiente aclaración respecto de los beneficios en materia tributaria. Los beneficios por mandato expreso del legislador deben estar a salvo, no pueden ser cercenados o recortados por nadie, pues habrán sanciones diferentes para quienes no cumplan con algún requisito, como lo es la extemporaneidad y los intereses moratorios. Tanto hemos hablado en Fórum sobre este tema y discutido en las diferentes conferencias. La potestad reglamentaria excesiva del Gobierno Nacional ha llevado a que algunas normas sean inaplicables. Es más, a que se cercenen los beneficios que el legítimo derecho tienen las personas que han creído en el Gobierno Nacional y en la expedición de normas que les dan la posibilidad de acceder a unos determinados beneficios. La pregunta sería, ¿hasta dónde llega la potestad reglamentaria del Gobierno Nacional? Conforme lo ha expresado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, el Gobierno debe ejercer su potestad reglamentaria en atención a los límites y alcances de la norma a reglamentar, y por ende a los criterios de competencia y necesidad. Así las cosas, el Gobierno Nacional no puede extender, ni restringir, ni adicionar requisitos al alcance de una determinada norma. Todo depende de la competencia y necesidad. Miremos la siguiente pregunta sobre la competencia. ¿En qué consiste el criterio de competencia? En virtud del criterio de competencia, el presidente no puede, vía reglamento, crear una nueva norma no contenida en la ley, ni puede modificar, ni restringir, ni extender o contrariar el alcance de la ley reglamentada. Nada más claro respecto de la competencia del Gobierno Nacional para reglamentar, ni restringir, ni extender, ni crear nuevas normas a través del decreto reglamentario. Ahora, ¿en qué consiste el criterio de necesidad? En virtud del criterio de necesidad, no es posible hacer uso de la facultad reglamentaria cuando la ley es precisa, clara, imperativa, concreta e incondicionada. Y está claro que la ley 1429 había establecido unos requisitos básicos para poder obtener los beneficios. Y después el Gobierno Nacional, a través del decreto 4910 y otros decretos más, ha venido haciéndole un corte a esos beneficios a través de un exceso de reglamentación que hace que cualquier persona en un momento determinado, sin tener mala fe, pueda incumplir con dichos requisitos y perder el beneficio de progresividad. Además, establece beneficios o requisitos para cada año, cuando la norma estableció un beneficio para un lustro, para 5 años en total. Además, nos debemos preguntar, ¿qué requisitos se requieren para acceder a los beneficios de la ley 1429? Y miremos qué nos dice el Consejo de Estado. Primero, que se trate de pequeñas empresas. Que las empresas inicien su actividad económica a partir de la promulgación de la ley 1429, esto es, desde el 29 de diciembre del año 2010,
de conformidad con el numeral segundo del artículo segundo de la Ley 1429. Y C, que los contribuyentes no se encuentren dentro de ningún régimen especial. Básicamente, esos son los requisitos iniciales para poder acceder a los beneficios de la Ley 1429. Y para entender qué son pequeñas empresas debemos decir, ¿qué se entiende por pequeñas empresas? Se entiende por pequeñas empresas aquellas cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos activos totales no superen los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así las cosas, este es el requisito de ser pequeña empresa: número de trabajadores y cantidad de activos en salarios mínimos mensuales. Ninguno de los otros requisitos establecidos en el decreto 4910. Pero, ¿qué se entiende por el inicio de la actividad económica? Se entiende por inicio de la actividad económica principal la fecha de inscripción en el registro mercantil de la correspondiente Cámara de Comercio, con independencia de que la correspondiente empresa previamente haya operado como una empresa informal. Es que recordemos que esta ley era para generar formalización y empleo de las compañías. Por lo tanto, el requisito era la inscripción en el registro mercantil de esta empresa, sin importar si la actividad se había desarrollado antes. Recordemos que la definición de empresa no es sociedad. La definición de empresa es la actividad económica a desarrollar. Además, se extralimitó el Gobierno Nacional con el decreto 4910 del 2011. El Consejo de Estado nos dice: el Gobierno Nacional se excedió en la potestad reglamentaria al expedir el artículo séptimo del decreto 4910 de 2011, ya que el legislador no previó que el beneficio de progresividad estuviera de forma independiente para cada año, como en efecto lo trata y desarrolla la norma reglamentaria cuestionada, sino que lo consideró como un todo, como una unidad. Miremos entonces que al artículo séptimo establecer que cada año se tendrá que presentar un memorial para acceder a dicho beneficio con una cantidad de condiciones y reglamentaciones no contenidas en la Ley 1429, hay un exceso de la potestad reglamentaria. ¿Qué debe entenderse? Que el beneficio es anual. Miren lo que nos dice la ley, el Consejo de Estado respecto a la Ley 1429. La Ley 1429 de 2010 contempla un beneficio temporal para las empresas pequeñas por el término de 5 años. En ese sentido, acreditados los requisitos y condiciones por los contribuyentes, estos adquieren el derecho a disfrutar del beneficio por esos 5 años. ¿Cómo es posible entonces que el reglamento establezca que cada año deberá presentarse una cantidad de requisitos no contenidos en la ley, como aparece en el artículo séptimo, y el memorial con una serie de detalles que habrá que entregarle a la administración de impuestos, siendo que en la Ley 1429 no se establece? Pero además la Ley 1429 estableció el beneficio para los 5 años. Cumplidos los requisitos, pues se tiene el beneficio para los 5 años y no los requisitos adicionales solicitados por el Gobierno Nacional por encima de la ley, en exceso de la potestad reglamentaria, y por eso procede, en este caso, el Consejo de Estado a suspender dicho artículo. ¿En dónde queda la seguridad jurídica? No es posible que en uso de las facultades reglamentarias se exija a los contribuyentes el cumplimiento de una obligación formal adicional, como lo es el hecho de que cada año deba acreditarse el derecho a obtener el beneficio, cuando la ley así no lo dispone. Y es que el Consejo de Estado respeta la seguridad jurídica, lo que no ha hecho el Gobierno Nacional con sus decretos reglamentarios en muchas materias, y dice: mire, si la Ley 1429 no impuso el requisito, usted no lo puede venir a proponer en la potestad reglamentaria porque carece de la competencia para extender o restringir los beneficios. Pero además no requería esa reglamentación una ley que era clara y expresa para ese momento determinado. ¿Cuál es el término establecido en la Ley 1429 de 2010 para el beneficio de progresividad en el impuesto de renta? Dice el Consejo de Estado: una cosa es que la ley establezca los eventos en los que se pierda o no se pueda acceder al beneficio de progresividad, y otra muy diferente es que cada año gravable deba acreditarse el cumplimiento de los requisitos que dan lugar al beneficio, pues se reitera:
Una vez adquirido, este se configura por el término de 5 años. Obviamente, si ya no se cumplen las condiciones para el acceso al requisito, pues no habrá lugar a la progresividad. Pero si se cumplen las condiciones para acceder al beneficio de progresividad, se tiene por 5 años y no hay lugar para que cada año se estén presentando requisitos adicionales para acceder al beneficio. Además, nos indica el Consejo de Estado que cada año gravable los contribuyentes acrediten formalmente los requisitos para efectos de acceder, año tras año, al beneficio de progresividad en el impuesto sobre la renta y complementarios, implica entender que el beneficio se causa únicamente por un año gravable, interpretación que desfigura el propósito del legislador de otorgarle continuidad y unidad al beneficio. El Consejo de Estado es claro: no más de lo que dice la ley y no restricción a un año en especial si se cumplen las condiciones para acceder al beneficio por los 5 años. El Consejo de Estado nos recuerda el concepto de control judicial así. Recuérdese que el control judicial que reclae sobre el reglamento, el decreto reglamentario, debe cuidar que la función reglamentaria no sobrepase ni invada la competencia del legislativo, en el sentido de que el reglamento no puede desfigurar la situación regulada por la ley, ni hacerla nugatoria, ni extenderla a situaciones de hecho que el legislador no contempló. Y es que mal haría el Consejo de Estado en acolitar al Gobierno Nacional para que a través del reglamento usurpe la actividad del legislador. Los tributos tienen principio de legalidad. Solo a través de la ley se pueden imponer los elementos del tributo y todas las condiciones para beneficios o restricciones respecto del mismo, y no puede hacerlo así el Gobierno Nacional, como lo hemos dicho en infinitas ocasiones en Fórum. ¿Qué pregunta nos quedaría por hacernos? ¿Qué dice el artículo que se encuentra suspendido por el auto de la medida cautelar número 20731? Se encuentra suspendido el artículo 7º, que dice requisitos para cada año gravable en el que se solicite el beneficio de progresividad en el pago del impuesto sobre la renta y complementarios. Está suspendido, no ha sido declarado nulo, sino suspendido, para que proceda el beneficio de progresividad en el pago de impuesto de renta y complementarios, a que se refiere el artículo 4º de la Ley 1429 de 2010, las empresas deberán cumplir por cada año gravable en que se solicite el beneficio con los siguientes requisitos. Este artículo, para cada año, con los requisitos que se van a esgrimir a continuación, está suspendido. Significa que este acto no puede producir efecto alguno, este acto administrativo de carácter general, mientras se resuelve de fondo. La resolución de fondo seguramente será declarar la nulidad de este artículo por exceso de la potestad reglamentaria. Así que se encuentra suspendido en la actualidad presentar personalmente antes del 30 de marzo siguiente al año gravable por el cual se pretende la gradualidad un memorial del contribuyente o representante legal de la empresa cuando se trate de persona jurídica, que se entenderá expedido bajo la gravedad del juramento, ante la División de Gestión de Fiscalización o la dependencia que haga sus veces, de la Dirección Seccional o Local de Impuestos Nacionales o de Impuestos Nacionales al que corresponda de acuerdo con el domicilio fiscal, el cual debe manifestar expresamente. Esto está suspendido. La intención de acogerse por este año gravable al beneficio de progresividad en el pago de impuesto de renta y complementarios otorgado por la Ley 1429 de 2010, indicando la calidad de beneficio en su condición de nueva pequeña empresa o pequeña empresa preexistente, persona jurídica o persona natural según corresponda. B. La actividad económica a la cual se dedica. C. El monto de los activos totales a 31 de diciembre de cada año gravable. D. La dirección del lugar de ubicación de la planta física o inmueble en donde desarrolla la actividad económica. E. El número de trabajadores a 31 de diciembre de cada año gravable. Todos estos literales y este artículo se encuentra suspendido. Ese numeral 1 con sus literales. El numeral 2 también se encuentra suspendido. Cuando se trate de pequeña empresa, persona jurídica, anexar una copia del certificado actualizado de existencia y representación legal y de la renovación de la matrícula en el registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio. Suspendido. 3.
cuando se trate de pequeña empresa persona natural, anexar una copia del certificado actualizado en el que conste la renovación de la matrícula de registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio y sobre el registro del establecimiento de comercio. También se encuentra suspendido este numeral. 4. Que se realicen reformas estatutarias o cuando se realicen reformas estatutarias, deberá informarse a la dirección seccional o local de imposiciones nacionales correspondiente dentro del mes inmediatamente siguiente la reforma estatutaria. Esa reforma estatutaria y su información a la administración se encuentra también suspendida. Parágrafo. A partir del año gravable en que no se presente o no se cumpla oportunamente los requisitos exigidos, no procederá el beneficio de progresividad en el pago del impuesto de renta y complementarios, caso en el cual la dirección seccional o local de impuestos o de impuestos ciudadanas correspondiente, una vez establezca la omisión o cumplimiento, deberá verificar y revisar la situación integral de la empresa que pretendía el beneficio. Miren ustedes entonces que este artículo e inclusive esta pérdida del beneficio por no cumplir con los requisitos para ese año determinado se encuentra en su totalidad suspendido. Suspendido significa que no produce efecto, no ha sido declarado su nulidad y lo más seguro es que el Consejo de Estado finalmente declarará la nulidad de dicho acto administrativo, como lo pueden ver en esa providencia que les anexamos a este video de Fórum Académico. Además, se suspendió la primera parte del artículo 9 de la ley del decreto. Miremos. Pérdida o improcedencia del beneficio de progresividad en el impuesto sobre la renta y complementarios, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 7 de este decreto, y se encuentra suspendido exactamente ese pedazo. Es decir, que no hay sin perjuicio del artículo 7. Es decir, no vale el artículo 7, se encuentra suspendido. Sin embargo, el artículo 9, en todo el resto de su expresión, sí se encuentra vigente, o mejor, no se encuentra suspendido y tiene plena vigencia hasta que el Consejo de Estado finalmente declare sobre la nulidad o no de los artículos 7 y 9 que han sido demandados. Sobre el tema de la ley 1429 y todos los requisitos adicionales para poder acceder al beneficio de progresividad, tenemos muchos videos en Fórum. Consúltenos en www.forum.com.co. Fórum, el valor del conocimiento.